El día de hoy tenemos a la doctora Cristina Amezcua Chávez, quien es pues una amiga cercana, a quien respeto mucho, admiro mucho y con quien he tenido oportunidad de trabajar varias veces en el pasado. Hemos tenido trabajo interminable con el Congreso de Patrimonio Cultural Inmaterial en Morelos. Han sido muy amables en invitarme a participar en sus diplomados en el CRIM de la UNAM, y entonces pues te doy una muy cordial bienvenida. Me da mucho gusto que hayas aceptado. Es investigadora titular A del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Es doctora en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Su tesis ganó el premio a la mejor tesis doctoral sobre América del Norte en el concurso convocado por el CISAN de la UNAM. Las principales líneas de investigación en las que se ha enfocado son 1. Migración y cultura, 2. Patrimonio cultural inmaterial y 3. Violencia. Ha colaborado en distintos momentos con organismos tales como la UNESCO y el Consejo Internacional de Ciencias Sociales. Actualmente es presidenta de la Comisión sobre Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. En 2014 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, otorgado por la UNAM. Recibámosla por favor con un fuerte aplauso. El tema de su charla es, bueno, el título de su charla es Claves para pensar la patrimonialización desde la fricción, agentes y contextos. Les platicarles que esta es la penúltima sesión de este seminario mientras bajan la pantalla. Este año vamos a terminar en la próxima sesión en diciembre con la intervención de Marco y Cristina Buenrostro, quienes van a venir a platicarnos sobre la milpa. Ustedes, quienes trabajan en la Dirección General de Culturas Populares, saben que es un proyecto que va a llevar en el Museo Nacional de Culturas Populares todo un año y que todas las direcciones de esta Dirección General están involucradas en el proceso de esta exposición. Es una pues apuesta fuerte dedicar todo un año del Museo Nacional de Culturas Populares a una sola exposición, y en ese sentido pues yo sé que muchos de los aquí presentes, compañeros de la Dirección General y quienes nos ven en el streaming en las unidades regionales de culturas populares, pues tal vez no es tan fácil que se desplacen al museo, a estar en la inauguración o a ver la exposición y lo que va a suceder, y por eso hemos invitado a Marco y a Cristina para que nos platiquen en qué reside una importancia tal para la milpa, para esta construcción social, cultural y biológica, como para que nosotros como Dirección General nos enfrasquemos todo un año con esa temática. Y esta va a ser la última sesión de este año, pero el próximo año, pasando el primer bimestre, vamos a comenzar de nuevo con sesiones cada 2 meses del seminario, con la misma temática, patrimonio cultural inmaterial y diversidad cultural, con el fin de justo actualizar nuestros conocimientos, nuestros conceptos, por qué trabajamos en una dirección como la de culturas populares, y sobre todo pues contar con gente como la doctora Amezcua, antes con el doctor García Canclini, con el maestro Diego Prieto, con gente de muy alto nivel, para que por medio de la exposición que ellos hacen y también la charla que se pueda suscitar en base a lo que se presenta, pues nosotros tengamos cada vez más claro el qué estamos haciendo, desde dónde, hacia dónde, a través de la reflexión que nos presentan los ponentes en este seminario. Muy bien. Bueno, pues como siempre es maravilloso ver cómo la creatividad siempre suple y resuelve los problemas técnicos. ¿Qué haríamos sin la creatividad? Sin la tecnología podemos, pero sin la creatividad no. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta presentación. Lo que les quiero compartir aquí el día de hoy es una aproximación que he venido construyendo en los últimos años para acercarme a la comprensión y al estudio
de los procesos de patrimonialización en el caso del patrimonio cultural inmaterial, que es en el que yo me enfoco, pero que algunas veces quizá podrían aplicarse también para los procesos de patrimonialización que tienen que ver con el patrimonio no inmaterial, con el patrimonio edificado y etcétera. Y entonces, bueno, he estado dándole muchas vueltas a cómo entender de una manera que no sea ni demonizante ni excesivamente optimista estos procesos de patrimonialización, y que más bien dé cuenta pues de cómo se intersectan, de cómo la patrimonialización es un campo que nos permite ver las interacciones entre lo global y lo local y de regreso. Entonces, voy a empezar hablándoles de algunos puntos que tomo como puntos de partida para entender, para formular esta propuesta que les voy a presentar hoy, y que son como presupuestos, presupuestos sobre, que están todo el tiempo, que atraviesan mi propuesta todo el tiempo, aunque a veces puedan parecer difuminados, están ahí y por eso es que empiezo con ellos. Entonces, bueno, la globalización sabemos todos que es como el tema que está siempre presente, que es dificilísimo definir, que podemos todos aventurar de menos 2 o 3 o 4 definiciones. Y bueno, no voy a entrar a discutir a fondo la globalización. Simplemente para los fines de esta presentación me quiero centrar en esta narrativa de la movilidad global que, digamos, se viene impulsando quizá desde los años 70, desde los 1970s, y que está como siempre ahí. Es esta narrativa que nos plantea que la globalización es siempre un proceso impulsado por el libre flujo, y pongo libre muy entre comillas, de bienes, de ideas, de servicios, de capitales y de personas. Se supone, en teoría que sí, pero todos sabemos que no, que el flujo de personas nunca es libre, y eso tiene, bueno, no nunca, pero la mayor parte de las veces no es libre, y eso tiene una lógica desde mi punto de vista muy clara. Cuando uno lo piensa en términos de beneficio económico, hay un beneficio en que el flujo de personas no sea libre, y por eso es que sigue sin liberarse, cuando lo demás sí se ha liberalizado. Entonces, parecería, si nos atenemos a esta narrativa, ya que la globalización es eso, es esa narrativa, está conformada por esa narrativa, parecería entonces que el movimiento en nuestro mundo actual ocurre sin ninguna interrupción, fluye, valga la redundancia, fluidamente, sin ningún problema. Sin embargo, pues el movimiento no funciona así. Y para lo que sigue voy a retomar un concepto de una antropóloga llamada Anna Tsing, o Anna Lowenhaupt-Tsing, que habla de la fricción y que nos explica en un libro llamado así, Fricción, que la rueda por efecto del encuentro con la superficie. Dando vueltas en el aire, no va a ningún lado. La frotación de 2 palos de madera produce calor y luz. Un palo por sí solo es solo eso, un palo. En ambos casos es la fricción la que produce el movimiento, la acción, el efecto. Como imagen metafórica, nos dice Anna Tsing, la fricción nos recuerda que los encuentros heterogéneos y desiguales pueden conducir a nuevas configuraciones de la cultura y el poder. Y entonces todos estos planteamientos son planteamientos de ella, no míos. Nos explica que hablar de fricción es un recordatorio de la importancia de la interacción en la definición del movimiento, las formas culturales y la agencia. La fricción no solamente enlentece el movimiento, sí lo enlentece, pero también lo propulsa. Es imprescindible para mantener al poder global en movimiento. La fricción hace que las conexiones globales sean poderosas y efectivas. Y al mismo tiempo, y esto es lo que me parece sustancial, y sin ni siquiera proponérselo,
la fricción se interpone a la suave operación del poder global. Aquí me interesa mucho esta parte, porque justamente muchas veces operamos con esta idea de que la globalización y los poderes de la globalización operan sobre nosotros de manera que nos deja paralizados, que solo nos afecta y ante lo cual no podemos reaccionar. Creo con Anna Lowenhaupt que esto es una mentira, siempre podemos reaccionar. Por eso, la fricción rechaza, niega la mentira de que el poder global opera como una máquina bien aceitada. En todos lados donde operan influencias o poderes globales, existen reacciones que producen fricción y que de ahí producen movimiento y ocurren cambios en esa operación del poder global. Este es un tema central que uso más adelante para entender los procesos de patrimonialización, porque creo que ahí es particularmente visible cómo ocurren un montón de fricciones que en muchos casos pueden tener resultados, pueden, por llamarlas de alguna manera, ser fricciones destructivas, pero en muchos otros casos también pueden ser y son fricciones creativas. Otro de los presupuestos que siempre domina, que siempre traigo en la cabeza cuando pienso en los procesos de patrimonialización y cuando los analizo a nivel de cancha, es el tema del neoliberalismo, porque bueno, pues sí, vivimos en un mundo neoliberal, y el neoliberalismo, bueno, no es otra cosa más que la configuración del libre mercado a escala global, lo cual ha producido niveles sin precedentes de desigualdad, es decir, una extraordinaria concentración de riqueza y de poder en manos de una pequeña oligarquía. Todos estos planteamientos los tomo de David Harvey, concretamente un artículo del 2006, pero son planteamientos que ha desarrollado en muchos de sus trabajos. Y Harvey nos dice que el objetivo del proyecto neoliberal es abrir nuevos campos para la acumulación del capital. En los años 70, 60, finales de los 60, principios de los 70, el capital se estaba encontrando con serios problemas para continuar con sus niveles acelerados de acumulación. ¿Qué pasó entonces? Que se buscó liberar esas esferas en las que antes el capital no podía incidir, para que entonces pudiera seguir operando y seguir fomentando este fenómeno de acumulación en manos de unos pocos. Y bueno, pues para muestra, la privatización de los sectores públicos en los estados que han adoptado las políticas neoliberales, la privatización de la educación, de la salud, entre otras cosas. A estos procesos, David Harvey los alude con el concepto de acumulación por despojo, y tienen que ver con esta idea muy sencilla, muy fácil, que creo que todos nosotros podemos entender perfectamente, de que no hay manera de que existan los niveles de acumulación que hoy en día existen en manos de unos pocos, si no es despojando a otros. No hay modo. Esta acumulación por despojo supone, entre otras cosas, aquí menciono solo algunas, una mercantilización y privatización de la tierra, la mercantilización de la fuerza de trabajo, la supresión de formas alternativas de producción y de consumo, justamente porque esas se oponen al libre funcionamiento del mercado, y una mercantilización a partir del turismo de las formas culturales, de las historias y de la creatividad. Esto es lo que supone, entre otras cosas, la acumulación por despojo. Otros dos conceptos clave en mi propuesta para entender los procesos de patrimonialización son el concepto de poder y el de agencia. Por un lado entiendo al poder, junto con Foucault, como el poder forma parte de la experiencia, no es una cuestión abstracta que está por ahí arriba encima de nosotros. El poder se construye día a día en nuestras interrelaciones. Solo existe, como bien dice Foucault, en acto. Y lo que podemos ver, o el poder lo podemos solamente aprender a partir de las relaciones de poder.
que no son otra cosa que un modo de acción que no actúa de manera directa e inmediata sobre los otros, sino que actúa sobre la acción, sobre acciones eventuales o actuales, presentes o futuras. El poder, las relaciones de poder no se construyen por encima de la sociedad, están arraigadas en el tejido social. Entonces, cuando hable de poder en los procesos de patrimonialización, me refiero a esta clase de poder que está directamente vinculado con el concepto de agencia, que en este caso retomo de Giddens, donde explica que la agencia es el vínculo lógico entre acción y poder. Es ser capaz de actuar de manera diferente, ser capaz de actuar sobre el mundo, o bien ser capaz de abstenerse de tal intervención, pero hasta en la abstención se está ejerciendo de alguna manera el poder. Ser un agente es ser capaz de desplegar constantemente en el flujo de la vida cotidiana una gama de poderes causales, incluyendo el poder de influenciar los poderes desplegados por otros. Y nos dice Giddens, por agente o actor, entiendo al sujeto humano global localizado en el espacio-tiempo corpóreo del organismo vivo. Entonces, bueno, habiendo como puesto sobre la mesa estos distintos elementos, entramos en tema, ¿qué con el patrimonio inmaterial? Bueno, no me voy a detener aquí mucho sobre la definición de patrimonio inmaterial, creo que ha sido ampliamente presentada y discutida, sino que más bien me voy a enfocar en cómo podemos entender al patrimonio inmaterial desde un punto de vista, o cómo lo entiendo yo desde un punto de vista antropológico. Quiero hacer la anotación de que si bien el concepto de patrimonio inmaterial es un concepto de política pública internacional, digamos, empujado desde la UNESCO, es en realidad también un concepto que tiene raíces profundamente antropológicas y que surge del trabajo de muchos estudiosos de las sociedades y las culturas y sus prácticas a lo largo y ancho del planeta. Entonces, aunque la formulación patrimonio cultural inmaterial venga de un organismo internacional, el fenómeno ocurre y es una parte del planteamiento que les voy a hacer más adelante. Entonces, y bueno, de hecho yo he trabajado en este sentido también, siempre me gusta hacer la distinción de que para hablar de patrimonio cultural inmaterial no se necesita ni siquiera de la aparición del marco UNESCO. Los procesos de patrimonialización ocurren, y van a ver en un momento cómo defino la patrimonialización, aun si no interviene la UNESCO, ni se aspira a acceder a alguna de esas famosas listas que implica la Convención del 2003. Y es desde ahí donde yo lo he trabajado, no me he metido tanto con prácticas culturales patrimonializadas desde la UNESCO o desde los gobiernos nacionales, sino con aquellas prácticas culturales que son patrimonializadas desde las propias comunidades o grupos humanos. Entonces, para mí, desde una perspectiva antropológica, el patrimonio inmaterial significa las prácticas, conocimientos, expresiones, habilidades, creencias, lo tomo eso de la definición de la UNESCO, formas de ver y entender el mundo a las que las comunidades o los grupos humanos le asignan, por diversas razones, un valor, un significado especial como representación de su identidad. Y pongo aquí en negritas tres conceptos: asignar, valor y significado. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, aquí junto con otros autores, entre ellos Maya Lorena Pérez, coincido en que el patrimonio cultural es siempre una construcción social, no existe de por sí, no está ahí para que uno lo descubra o lo vea o lo identifique. El patrimonio cultural material o inmaterial se construye socialmente. Y nos dice Maya Lorena Pérez, el valor patrimonial lo asignan las sociedades en condiciones históricas particulares. Un mismo objeto puede ser considerado patrimonio cultural en una sociedad y no en otra. Lo mismo pasa con las prácticas culturales. Una danza
puede ser patrimonio de una localidad, y para el pueblo vecino es solo una práctica más que a la que no le dan mayor relevancia. Un mismo objeto, nos dice María Lorena, puede tener diferentes valores y significados dependiendo del grupo cultural y de la posición social de quien lo valora. Aquí también es donde entran todas estas cuestiones de estructura social, jerarquía, poder y capacidad de movilizar al poder en cuestión de patrimonialización. Retomo aparte los conceptos de Antonio Ariño, que nos dice que tanto el patrimonio cultural como el patrimonio cultural inmaterial son hijos de la modernidad, en el sentido de que la modernidad no inventó la valoración simbólica de los objetos, igual que la UNESCO no inventó al patrimonio inmaterial. Lo que sí hizo la modernidad fue llamarlo así. Lo que sí hizo la UNESCO fue llamarlo así. Sostiene Ariño que el patrimonio cultural en general supone una experiencia de ruptura, una interpretación de esa experiencia como una pérdida. Patrimonializamos aquello que sentimos que se nos está yendo de las manos. Y entonces no queremos que se pierda y buscamos hacer algo. Y también, supone una vinculación de la herencia valiosa con la colectividad. Aquí lo menciono esto porque también creo que es importante darnos cuenta de este asunto de la relación del patrimonio cultural inmaterial con la pérdida y con la ruptura. Es algo que yo he visto que es casi tema omnipresente en todos los estudiosos y las personas que están vinculadas con la salvaguardia del patrimonio inmaterial en Europa. Y yo me preguntaba, escuchándolos hablar, porque a mí, como antropóloga, viniendo de México, a mí no me parece que el patrimonio cultural tenga forzosamente que ver con una pérdida, porque estoy acostumbrada a ver al patrimonio vivo, porque aquí seguimos teniendo una enorme riqueza cultural que la gente sigue, a pesar de 500 años de colonialismo, de crisis tras crisis tras crisis, de procesos de aculturación tremendos, el patrimonio está vivo. Lo que hoy llamamos patrimonio está vivo. La gente sigue dedicándole tiempo, dinero, esfuerzo, ganas a las fiestas, a las danzas, sigue reproduciendo las recetas tradicionales, la sabiduría de la medicina. Y entonces una de las áreas que creo que vale la pena que reflexionemos todos es cómo es distinto las razones que nos llevan a patrimonializar algo son distintas de acuerdo con nuestras condiciones y nuestro contexto. En efecto, para los europeos, pues la mayor parte de su riqueza cultural es riqueza que se les ha ido yendo de las manos y que están recién como reaprendiendo a valorar, pero creo que aquí la experiencia es otra. Y bueno, finalmente lo que nos dice Ariño es que en lo que él llama la segunda modernidad, o sea, cuando surge el patrimonio cultural inmaterial, porque hasta entonces estaba hablando él del patrimonio material, lo que ocurre es una ampliación del repertorio patrimonial y la proliferación y pluralización de los sujetos que pueden patrimonializar. Y si lo aterrizamos, pues en efecto, en el caso mexicano, para el patrimonio material edificado, pues hay toda una serie de procedimientos y de criterios que establecen quién, cómo y bajo qué condiciones tiene derecho a llamar a algo patrimonio. En el caso del patrimonio inmaterial, lo que vemos es una pluralización de esos sujetos. Ya no nada más ese es el gobierno, ya no nada más es el Estado el que patrimonializa. Patrimonializamos o participamos en la patrimonialización los académicos, los visitantes que van de fuera a ver una danza porque los invitó su compadre, la gente en las comunidades o en los pueblos o en los barrios donde se llevan a cabo todas estas prácticas que hoy llamamos prácticas del patrimonio inmaterial. Todos esos estamos contribuyendo a estos procesos de patrimonialización. Bueno, sí. La pregunta entonces es ¿cómo se construye ese patrimonio? Bueno, pues a través de lo que estoy llamando y he venido llamando desde el principio, procesos de patrimonialización. De nuevo, es algo que no ocurre en el instante, en el momento. Son procesos en los que intervienen, ahorita lo vamos a ver,
una gran variedad de agentes. Y estos procesos de patrimonialización toman formas diferentes en cada uno de los contextos donde ocurren. Entonces, bueno, si definimos a la patrimonialización como un proceso social de producción de significados, eso lo tomo de Antonio Machuca y lo demás es mío, que se construye en contextos específicos de producción y reproducción y por medio del cual las comunidades y los grupos humanos le otorgan particular relevancia o importancia a ciertos elementos de su cultura y a otros no. Ciertamente la patrimonialización implica una selección. Los criterios de la selección es lo que varía. Si quien está patrimonializando es el Estado, pues a lo mejor va a tomar A, B y C criterios. Pero si quien está patrimonializando son las mujeres de una comunidad, pues van a tomar X, Y y Z criterios para definir qué es lo que ellos consideran como parte de su patrimonio. En ese sentido, la patrimonialización yo la entiendo como un proceso de asignación de valor. Y aquí retomo los planteamientos de David Graeber, cuando habla de que el valor es algo que moviliza los deseos de aquellos que lo reconocen y los mueve hacia la acción. Es una decisión colectiva o individual de lo que hace que valga la pena vivir la vida. Y eso es lo que patrimonializamos. Cuando patrimonializamos algo decimos, esto es lo que hace que valga la pena vivir mi vida. O la vida del otro, que yo no tuve, pero la veo reflejada y veo la importancia. Entonces, en este proceso de asignación de valor, intervienen agentes o actores sociales en términos de Giddens, como lo dije hace rato, distintos, que pueden ir, bueno, ahorita vamos a ver los distintos actores que pueden intervenir. Intervienen también mecanismos diferentes. No se patrimonializa siempre de la misma manera y utilizando los mismos procesos, los mismos procedimientos, y también intervienen los intereses particulares de cada agente o grupo de agentes, que no siempre, de hecho muy pocas veces, son compatibles, los intereses de esos distintos agentes. Entonces, este es un esquema así muy rápido de cómo podemos, o cómo estoy imaginándome yo este asunto de los agentes y los procesos y las dinámicas dentro del proceso de patrimonialización. Entonces, todos los que están en redondito son diferentes agentes. Tenemos agentes internacionales como la UNESCO, la ONU, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Consejo Internacional de Ciencias Sociales, no sé si ya dije la UNESCO, en fin, un montón de agentes que operan a veces en el ámbito político, a veces en el ámbito académico, a veces incluso en el ámbito social con ONGs que son de corte internacional, operan en ese ámbito internacional. Y luego tenemos a los agentes dentro del Estado-Nación. Aquí podemos identificar, por ejemplo, al sector turismo, al sector económico, al sector cultural, al sector educativo, entre muchos otros. Mi propuesta es que para entender cada proceso de patrimonialización hay que identificar cuáles son los agentes que están interviniendo, quiénes son y desde dónde y con qué agendas y con qué intereses están interviniendo en el proceso. Luego tenemos a las comunidades. Dentro del Estado-Nación están las comunidades, que como bien sabemos, bueno, pues esta idea de la comunidad como una entidad homogénea, sin conflictos, etcétera, pues no es más que una utopía. En realidad, aunque aquí aparezca como una cosa homogénea, no, las comunidades son tremendamente complejas y tienen a sus propios agentes y actores dentro de las comunidades que muchas veces operan de manera conflictiva. Pero bueno, por identificar algunos agentes dentro de esas comunidades estarían los portadores culturales, las personas que se encargan de producir y reproducir estas prácticas culturales a las que podemos llamar patrimonio. Y están también, algunas veces se mezclan, otras no, actores comunitarios organizados
a partir de ONGs, de organizaciones comunitarias, pero que digamos que tienen una organización y una forma de relacionarse con los poderes del Estado y con los poderes internacionales mucho más institucionalizada que los portadores que se encargan de, no sé, por ejemplo, de una mayordomía o de de danzar. Algunos de ellos pueden estar organizados de esta manera, otros no. Y luego tenemos dentro de las comunidades y dentro del Estado-Nación, pero también algunas veces en el ámbito internacional, a los públicos, a los interesados, a los que en inglés se les llama stakeholders, que no forzosamente tienen una traducción fácil al español, pero que se refiere a aquellas personas que no son portadores, no son funcionarios, no son forzosamente participantes directos de la práctica, pero a quienes les interesa, porque les parece muy bonita, porque les parece importante en términos de la cohesión social o de un montón de factores. Y ese es otro tema que no lo voy a tocar aquí, pero da para mucho de qué cortar, y son estos factores detonantes de la patrimonialización. ¿Por qué es que la gente le otorga valor a sus prácticas culturales? Puede haber una gran variedad de motivos. Entraremos en eso en otra ocasión. Entonces, bueno, lo que yo propongo, y aquí de nuevo retomo otra propuesta de Anna Tsing, que es entender que para entender la realidad tal cual se está configurando en este mundo globalizado, pero también profundamente localizado, vale la pena pensar que algunos ámbitos funcionan como ensamblajes. Y ahorita me voy a meter un poquito más a discutir eso. Déjenme ver qué sigue. Sí. Entonces, los procesos de patrimonialización, propongo yo, siguiendo a Tsing, se van desarrollando como ensamblajes, caracterizados por las fricciones entre los distintos agentes que intervienen en el proceso y que pueden operar de manera simultánea desde el ámbito más local hasta la esfera global. Estos ensamblajes los estoy entendiendo, siguiendo a Tsing, como encuentros abiertos, es decir, en los procesos de patrimonialización, en este esquemita que les enseñé aquí, de pronto un agente puede participar activamente y luego se difumina su participación por X y Y causas, y entonces se sale del ensamblaje, pero toma relevancia otro de los agentes u otros de los agentes. Y esos agentes tienen interlocución y tienen procesos de interacción entre ellos, no nada más no son unidireccionales, van y vienen de un lado a otro, y en esas interacciones se dan procesos súper complejos de negociación, de enfrentamiento, de choque, a veces de acuerdo. Y hay mucha gente estudiando procesos de patrimonialización específicos como el de la Pirecua, por ejemplo, que ha abordado mucho Georgina Flores, y que señala puntos interesantísimos sobre este choque de pronto de intereses, de visiones de mundo, de formas de entender la práctica, las prácticas culturales y el quehacer de cada uno de los agentes. Pero bueno, a lo que me refiero aquí entonces es que a que se trata de encuentros abiertos, de ensamblajes donde los actores se mueven, entran, salen, a veces logran acuerdos, pero luego vuelven a chocar y luego alguno toma un poco más de poder y logra algún cambio que detona una reacción, etcétera. De alguna manera, cada proceso, cada ensamblaje muestra una historia que está en proceso de construcción, cuyos elementos están contaminados. Así lo plantea Tsing, y me parece muy, muy provocador esta metáfora de lo contaminado y lo inestable, porque también muchas veces tendemos, en esta tendencia natural del ser humano, esquematizar las cosas, a pensar en los agentes como ángeles o como demonios. Entonces, si el agente es comunitario, es un ángel. Si el agente es parte del gobierno, es un demonio. No siempre, no siempre. Y de hecho, no esencialmente. Las acciones pueden ser
pueden tener efectos, como decía hace rato, destructivos o creativos, de un lado y del otro. Por eso me gusta esta metáfora del ensamblaje, entendido así, como elementos que no son puros, cuya definición no es fácil, cuyo actuar no se puede encasillar fácilmente dentro de estos binomios de es bueno, es malo, exacto. En fin, todas esas dicotomías que luego nos encontramos cuando hacemos trabajo, bueno, pues el mundo es bastante más complicado que eso, y por eso mi intención de plantear una manera compleja de acercarnos a estos procesos, para no caer en simplificaciones que oscurezcan, por un lado, la forma en que se da el proceso, y por otro lado, los caminos que va tomando ese proceso de patrimonialización. Porque la patrimonialización no se acaba con que 4 agentes se pongan de acuerdo y digan ya se patrimonializó. Ahí siguen pasando cosas y van a seguir pasando. Necesitamos herramientas, desde mi punto de vista, las ciencias sociales necesitamos construir herramientas para entender eso que está en constante movimiento. Y bueno, entonces a estos ensamblajes, los participantes llegan con sus propias agendas, que constituyen una guía parcial, solo parcial, de los procesos de construcción del mundo. En estos procesos de patrimonialización estamos construyendo mundo. También es por eso que creo que a veces hay algunas posturas que uno escucha aquí y allá, donde nos dicen, bueno, es que todo lo que hace o sea, todo este marco del patrimonio inmaterial ha causado mucho daño, hay que desecharlo. Bueno, eso podría ser una conclusión válida, pero el punto es que ya está aquí, está ocurriendo. Mucha gente lo ha tomado y ya lo ha retomado, se lo ha apropiado y lo está movilizando. Entonces no basta con que yo diga, no, pues estábamos mejor antes, vamos a regresarnos. Pues no, ya nunca podemos, una vez que caminamos no podemos regresar a donde estábamos. Y eso es lo que creo que nos hace falta hoy en día entender. Entonces, bueno, aterrizando un poco, ¿cómo voy? Aterrizando un poco, uno de los casos que me permite ver claramente algunas de las complejidades que les he señalado en esta parte más teórica de la presentación es una investigación que estoy haciendo sobre el baile folclórico mexicano en contextos migratorios. En mi investigación partí de la base de que el baile folclórico en México es como, y perdonen la expresión, pero es como el ejemplo del antipatrimonio. Es la folclorización en su máxima expresión. Y ahora lo explico. Bueno, sabemos que el baile folclórico mexicano nació en la era del nacionalismo como una manera de construir una imagen embellecida, exaltada y exacerbada de la mexicanidad hacia afuera y también hacia adentro. Lo que se quería era, se le buscaba construir como un emblema de la grandeza artística y cultural del país, y bueno, pues en esto fue obviamente instrumental y siempre se le menciona el ballet folclórico de Amalia Hernández, que construyó su repertorio, a partir de la estilización de danzas de las representativas de las distintas regiones del país. Obviamente las danzas originales sobre las que se basó Amalia Hernández, pues son danzas que tienen raíces profundas en la vida ritual y festiva de los pueblos y grupos étnicos que la practican. Pero ella va, las observa, las lleva a un escenario, les agrega toda una técnica de baile y una escenificación que las desvincula por completo de su, digamos, de su base, de su inspiración original, de su sentido original. Entonces, en México en general, los mexicanos, así el mexicano al que me puedo encontrar ahorita en la esquina y preguntarle, a lo mejor me va a decir que el ballet folclórico pues es una expresión artística, es un espectáculo, es quizá una representación estereotipada de la mexicanidad, o pues está bueno para cuando vienen a visitar amigos de fuera y pues los llevamos a ver el ballet, ¿no? Desde la antropología, desde algunos círculos intelectuales y de activistas culturales, la crítica es mucho más severa y incisiva.
y lo califican como una práctica cultural reificada, desarraigada de las comunidades que le dieron origen a las danzas, sin ninguna función y ningún significado cultural o ritual, y más bien se ha convertido en un bien cultural mercantilizado, en una reproducción falsa, en el sentido de no auténtica, que para el consumo del turismo, nacional o internacional. Entonces, el baile folclórico se ha convertido, digo que se ha convertido en un emblema de la folclorización, siguiendo, por ejemplo, los planteamientos de Amparo Sevilla, que explica cómo las tradiciones populares se convirtieron en materia prima para la creación de un producto vendible para el turismo nacional extranjero, como es el ballet de Amalia Hernández. Entonces, la folclorización se entiende como la transformación de rituales en espectáculos, donde las danzas tradicionales se convierten en mercancías que están sujetas a las reglas del mercado y que son movilizadas por sectores sociales ajenos a los portadores de la cultura originales. En este sentido, son los sectores sociales distintos los que se las apropian, lo cual produce cambios en la función social, una fragmentación en muchos casos, una degradación, el empobrecimiento de la riqueza y de la profundidad histórica y simbólica de la práctica, y lo convierte en una simulación. Eso es, así entiendo y así se entiende la folclorización aplicada al ballet folclórico o a una serie de muchas otras cosas. Sí, eso ocurre, así ocurrió. Entonces, bueno, un esquemita de lo que les acabo de comentar. Tenemos la danza tradicional de venados y pascolas o la danza de los viejitos tal cual se practican en las regiones o tal cual las practican los grupos humanos que las vieron nacer, crecer y desarrollarse o que las adoptaron hace tiempo. Enfrentadas a la industria del entretenimiento y a la industria del turismo, ocurre la folclorización y se convierten en un espectáculo para consumo masivo y enriquecimiento de unos cuantos. Sí, eso ocurre. Pero hay procesos históricos, sociales y políticos y procesos de movilidad y reasentamiento, o sea, en este caso experiencias migratorias, que dan forma a procesos particulares de patrimonialización. ¿Qué pasa cuando son los migrantes mexicanos en Estados Unidos los que bailan ballet folclórico? Pues pasan otra serie de cosas. Y eso es lo que mi investigación me ha permitido ver. Voy a tomar aquí, a presentar rápidamente los casos de un grupo que se llama Danceando y otro grupo que se llama Alma Mexicana, integrados por mexicanos. Son dos grupos de danza del área metropolitana de Atlanta y a partir del trabajo con ellos es que he ido construyendo muchos de estos planteamientos. Bueno, rápidamente, la migración los procesos migratorios en México han adquirido características particulares de finales de los años 80 para acá, no voy a entrar en eso, nada más baste señalar que se han diversificado las regiones tanto de origen como de destino. Yo estoy trabajando concretamente en esta zona, esta es la ciudad de Atlanta, no sé si se ve el cursor, bueno, en la estrellita es la ciudad de Atlanta y los condados de alrededor son condados donde el crecimiento de población mexicana de los 90s, entre 1990 y el 2000, fue exponencial. Son condados en los que muchas veces la población hispana, básicamente mexicana, supera a la población afroamericana y en algunos condados incluso a la población blanca, y todo eso ocurrió en espacio de una década. Ay, bueno, aquí yo no cambié la diapo de español. Ay, se me mezclaron. Bueno, les cuento. Básicamente lo que puedo ver con el trabajo con estos grupos es que lo que en México se daba por hecho, allá adquiere otros significados. Y entonces hay una búsqueda por encontrar y reafirmar la identidad, sobre todo en una región como la de Atlanta,
donde la migración es muy reciente. Si vamos a Los Ángeles o a Phoenix, ahí hay comunidades mexicanas, bueno, pues desde antes de que la frontera se moviera. Pero en un lugar como Atlanta, que es parte del sur profundo de Estados Unidos, donde ahí pasó lo que el viento se llevó, bueno, ahí está ubicada la historia de lo que el viento se llevó, con estas profundas divisiones raciales entre blancos y negros. De pronto empiezan a llegar los mexicanos en grandes oleadas y se encuentran con pocos referentes, de los cuales asirse. Entonces hay una búsqueda activa por construir su identidad. Entonces tenemos a Liz y a Toño, que es una pareja de veracruzanos. Él se fue primero, al poco tiempo ella lo alcanzó porque se dio cuenta que el matrimonio no sobrevivía si ella se quedaba acá y él allá. Lo alcanzó, los dos bailaban baile folclórico aquí en México. Empiezan allá a trabajar, consiguen trabajo muy rápido, les empieza a ir bastante bien, pero se dan cuenta que algo les falta y que no pueden estar sin bailar. Y entonces buscan dónde. Y consiguen que una iglesia les preste su sótano y ahí empiezan ellos dos a ensayar. Y eso va jalando a más mexicanos o de otras nacionalidades latinas que van a la iglesia y que se interesan por esta parte de la identidad, y creo que lo menciono más adelante, pero lo adelanto, que no es nada más una identidad en la cabeza, es una identidad incorporada. Al bailar, ellos están reafirmando constantemente su mexicanidad. Y aquí, en la historia de ellos y de otros, me encuentro con lo que hace rato señalaba como un proceso histórico. En efecto, el baile folclórico fue una construcción del nacionalismo mexicano, que hizo todo lo que ya mencioné en cuanto a la folclorización. Pero se le incluyó como parte del programa, de los programas educativos en el sistema de educación pública. Entonces, hay por lo menos unos 50 años, o sea, todas esas generaciones crecieron bailando folclórico en la primaria. Y eso aquí nos puede parecer irrelevante, pero allá adquiere una significación impresionante, y es justo lo que hace que cuando un miembro de una iglesia escucha que están bailando folclórico en el sótano, se acerca a ver, porque él de chiquito bailó el jarabe tapatío y bailó las polcas en los festivales del Día de la Madre, si quieren, pero les mueve, les produce cosas. Entonces, bueno, tenemos como, a partir de su participación en estos grupos, mexicanos de distintos lugares de origen, de Veracruz, de Morelos, de Tabasco, de Chiapas, del DF, se encuentran en estos grupos y empiezan a construir ahí espacios de convivencia. De alguna manera, y ahí es también donde veo el poder del baile folclórico, que al ser justamente un repertorio regional, le da a cada uno de estos migrantes de distintos lados un pedacito de su matria, de su lugar de origen. Entonces, el veracruzano va a encontrar algo de Veracruz, pero el de Morelos va a encontrar algo de Morelos, y el de Chihuahua también. Es decir, ahí el hecho de haber construido falsamente este repertorio abarcativo y representativo, en el caso de los migrantes adquiere una significación, porque entonces hay una identificación no solo con lo mexicano como una cosa abstracta, sino con lo mío, con lo que yo crecí. Y de alguna manera esto les sirve también, la participación en estos grupos de danza les sirve también para ir configurando en la práctica una nueva identidad, que es la que construyen allá como mexicanos, pero también como latinos y como hispanos. O sea, allá empiezan a dejar de ser de Morelos, de Veracruz, de El Salvador o de Guatemala para convertirse en latinos. No que dejen de serlo, no que dejen de ser nunca morelenses o chihuahuenses, no lo dejan de ser nunca, pero se agrega esta otra capa identitaria. Bueno, tiene varias funciones dentro de la vida cotidiana allá.
Entre ellas, los grupos de baile folclórico fomentan proceso de reconocimiento y de cooperación entre los migrantes que están allá. Y varios de las personas con las que trabajé allá me decían esto, es que aquí yo llegué sin mi familia y el grupo se ha convertido en mi familia. Cuando necesito que alguien me cuide a mis hijos, le digo a los del grupo. Cuando va a ser el cumpleaños de los 15 años de mi hija, pues Liz y Toño son los que montan las coreografías para la quinceañera. Y los invitados son, además de la familia inmediata que puedan tener estos migrantes, es la gente de su grupo de baile. El caso del ballet Alma Mexicana tiene también sus particularidades muy interesantes, porque está formado por la fundadora es Hilda Estrella, ella es de Monterrey, estudió, siempre ha bailado folclórico, pero ella estudió la licenciatura en danza en Monterrey, se va para allá con otro trabajo y finalmente decide que, bueno, de nuevo no puede vivir sin la danza y funda su grupo. Y en su grupo está su hija, ella se casa con un ruso, y está su hija, que es mitad mexicana, mitad rusa, aunque de nacionalidad es estadounidense, que empezó a bailar casi desde que aprendió a caminar. Y están estas tres chicas, Kylie y Lili Milani son las dos grandes, la chiquita no sé el nombre, no la conocí directamente, y ellas son hijas de mamá mexicana y papá iraní. Ellas nacieron en Estados Unidos, no sabían hablar español, hasta que entraron al grupo, porque Hilda tiene por regla no enseñar en inglés, enseña en español. Y entonces, a partir de su participación en el grupo, las dos chicas han reivindicado sus raíces mexicanas, su historia y su vínculo con esa patria medio mítica, medio ancestral de su madre, que sí dicen, bueno, pues que crecimos escuchando las canciones que oía mi mamá, pero pues no, nunca nos había interesado hablar español, y a través del baile es que se reconectan con esta herencia. En estos procesos de reconocimiento y cooperación se pueden ver también en cómo estos grupos van a bailar a las celebraciones de la Guadalupana, a los 5 de mayo, los 15 de septiembre, es decir, son un emblema en donde los grupos de mexicanos que se reúnen para festejar quieren que el baile esté ahí presente porque los conecta con México. Como el mariachi, exacto, es otro de los casos y van muy de la mano, no lo abordo aquí. Entonces, de alguna manera, y otra de las cosas también bien importantes, muchos de los que participan en estos grupos son indocumentados y sin embargo y paradójicamente el baile les da la posibilidad de hacerse visibles en el espacio público, enarbolando, poniendo en alto su mexicanidad, que en todos los otros contextos tienen que esconder. Mientras bailan, la pueden no solo expresar, sino poner en escena para vista de todos. Bueno, esta es otra de las actividades que hacen en el grupo de Danceando. También da talleres de altares y Día de Muertos en escuelas que son mayoritariamente blancas. Bueno, ahora con este tema de los hijos de Anaya, que están en una de las escuelas más caras de Atlanta, esta es la otra escuela más cara de Atlanta, donde va básicamente población blanca muy, muy privilegiada, donde están, dicen ellos mismos, formando a los líderes del futuro. Y hay un interés de parte de la escuela en dar a conocer las tradiciones mexicanas, porque buscan que los niños estén educados en un paradigma de la diversidad. Curiosamente, en una zona tan conservadora como Atlanta, así ocurre. Y entonces, Danceando organiza a la menor provocación, o sea, cada que los invitan, organizan talleres de alebrijes, de arpa, de mariachi, de altares, de lo que sea que contribuya a desmontar un poco la visión estereotipada que se pueda tener del mexicano. Bailan en plazas públicas, en muchos lugares. Vuelven a presentar su identidad. Y bueno, de alguna manera crean y empujan la construcción de espacios de convivencia entre
mexicanos, entre latinos, pero también con otros grupos de las sociedades receptoras, como los mismos estadounidenses, pero también con asiáticos, con otras nacionalidades latinoamericanas. Entonces, lo que creo yo es que en estos procesos, en este proceso de patrimonialización en particular, lo que ocurre hasta acá es lo que les había yo mencionado hace un momento. Pero a partir de la inserción del baile folclórico en el sistema educativo mexicano y de los procesos de movilidad hacia Estados Unidos, ocurre un proceso de patrimonialización, donde claro, ellos no están diciendo, ay, es que el ballet folclórico es parte de mi patrimonio, pero lo es y se ve y lo muestran constantemente. Entonces, por eso es que me parece un buen ejemplo para explicar el dinamismo de los procesos de patrimonialización y su anclaje en los contextos específicos. Lo que aquí en México es el ejemplo más claro del antipatrimonio, para los migrantes mexicanos en Estados Unidos es una parte central de su patrimonio y de su identidad. Y con eso termino. Estos son algunos de los libros que he retomado. Y pues no sé si tengan preguntas, inquietudes, críticas, aportaciones. Me dará mucho gusto escucharlas. Gracias. Bueno, a ver si se escucha. Gracias, maestra, es una muy buena exposición. Qué bueno que nos hace ese recordatorio que nada más la gente migrante que está en Estados Unidos, que está ávida de sus costumbres, de sus patrimonios, de su patrimonio que se llevan desde su tierra al extranjero. Quiero decirle que en culturas populares, concretamente en el Museo de Culturas Populares, siempre se han hecho concursos de baile folclórico, que últimamente no sé por qué se han venido, que no lo han hecho. Ya no tiene las celebraciones como anteriormente se hacían. Llevaban bandas sonoras, concursos inclusive el 1 de mayo del Día de los Albañiles, en la forma de gastronomía, de comida, que también son parte del patrimonio. Y en culturas populares, concretamente en la dirección, se hacía el encuentro de vida y muerte con varios estados como Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, y el último que recuerdo fue Puebla. Entonces yo creo que, y todos, no solamente en los Estados Unidos, sino en nuestro propio país, en la provincia, están ávidos de que les llevemos nuestras costumbres y que ellos también nos lo intercambien. Eran talleres de intercambio cultural que se hacían en las ferias. Siempre tenían culturas populares la presencia. Algunos jóvenes que tienen poco tiempo en culturas populares, yo creo que no saben qué realmente, hasta dónde llega esta grandeza de culturas populares, pero que se ha ido perdiendo poco a poco, no sé por qué, y no porque nosotros, ¿cómo decirle?, los que tenemos muchos años trabajando en esta bendita dependencia, lo hemos dejado, hemos tratado de siempre de levantarlo. Entonces yo creo que eso es muy bonito, eso, porque en todas partes donde vamos, es más, ahorita en el Cervantino, el bailable de la persona de folclore tuvo un gran éxito, como no se imagina. De verdad que abarrotaban cada presentación que tenían del folclore y era algo maravilloso, que siempre le voy a decir lo que hacía Culturas Populares, que es también tríos, y también tuvieron mucha, de verdad, salieron adelante en el Cervantino, y es algo maravilloso. Ojalá, de verdad, esto nos vuelve a renacer, algo que es importante. Yo tengo muchos familiares en Estados Unidos, y realmente ellos han llevado nuestras tradiciones a aquel lugar, y créamelo, que están ávidos de seguir teniendo esto adelante, maestra. Qué bonito. Muchísimas gracias.
Gracias. Buenas tardes, Cristina, felicidades, como siempre. Un gusto escucharte. Una pregunta como de la propuesta que tienes sobre los ensamblajes y la apropiación de elementos culturales. Tú, bueno, desde el área de la investigación, ¿consideras que en casos como de la apropiación de elementos culturales, pensando en las comunidades migrantes, las instituciones debemos o no intervenir en estos procesos de ensamblaje? Porque, bueno, entendí los dos casos que muestran son más bien iniciativas como independientes. ¿Consideras que sería favorable, nocivo, que pasa, que no pasa? ¿Qué opinas en ese sentido? Bueno, primero es agradecer los dos comentarios y comentar que justamente una de las cosas que me llama la atención, yo originalmente había pensado cuando empecé con este proyecto que era más una cuestión o sea, que el baile folclórico, la importancia estaba en los migrantes y que aquí ya realmente se había dejado de lado. Y en el proceso de la investigación me di cuenta que no, que como dice usted, aquí hay mucho interés en el folclore y ahí fue donde entró este otro elemento que tiene que ver con la educación pública y la inserción del baile folclórico en ese sistema. Y es que lo que yo veo es que sí se ha convertido el baile folclórico en un elemento, pues sí, del patrimonio. Todavía no tengo exactamente claro qué incide y qué no, pero para mucha gente es un emblema de su identidad como mexicanos. Los que no, quizá no les ha tocado toda esta crítica que hacemos desde la academia y al nacionalismo mexicano y cómo barrió con la diversidad y espectacularizó y etcétera. A esa gente que no está familiarizada con estas críticas, sí se identifica con el baile folclórico y sí busca reproducirlo. Y una muestra, una de las cosas que me hizo pensarlo y empezar a explorar, y en ese proceso de exploración estoy ahorita, es que sin querer, 3 de mis estudiantes son bailarines de folclórico. Se dedican todo su tiempo libre al baile folclórico de manera casi profesional. Uno es estudiante de antropología, la otra es estudiante de psicología y el otro es estudiante de trabajo social. No se conocen entre sí, unos son del DF, otros son de Morelos. El caso es que los 3 son bailarines y para ellos el folclore, así dicen, es su vida. Entonces, esto no es gratuito, no me parece que es una coincidencia. Hay algo ahí que está pasando y que de pronto a los científicos sociales se nos pasó de largo porque nos clavamos en esta crítica. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que en efecto en estos procesos que estoy estudiando no se ve directamente todavía la intervención de las instituciones, aunque ahí está. Yo creo en mi propuesta de ensamblajes, cuando ahorita llegó a ella, yo creo que las instituciones están presentes. Instituciones como Culturas Populares es una de las instituciones que está presente en estos procesos de patrimonialización, aunque no tengan de nuevo que ver con el marco UNESCO, aunque no sea un trabajo para construir el Inventario Nacional de Patrimonio Inmaterial, aunque no sea un trabajo para elaborar expedientes que se vayan a la UNESCO, el hecho de todo el trabajo de base que hace Culturas Populares para contribuir en los procesos de valoración que se dan en las comunidades, está ahí. Y mi opinión personal es que la mayor parte de las veces es una intervención positiva, porque creo, por lo menos la gente de Culturas Populares con las que yo he tenido trato directo, son personas que aprendieron a ser también, aprendieron a aprender de los demás y a ser respetuosas de los procesos que se dan en las localidades y más bien a apoyarlos. Ahora, hay otras instituciones que operan con otras lógicas. Creo que de veras la Dirección de Culturas Populares es única y no lo digo porque esté yo hablando aquí con ustedes, de verdad lo pienso. Y es uno de los grandes legados justamente del maestro Stavenhagen, ¿no? Del doctor Stavenhagen,
que es un gran maestro, por eso lo llamo maestro. Entonces, yo creo que la intervención de las instituciones, de nuevo, no se puede calificar a priori como buena o mala, como productiva o no, como depende del proceso. De pronto, por ejemplo, hay muchos casos en los que la institución principal que está trabajando o impulsando la patrimonialización de algo son las secretarías de turismo, porque las de cultura están haciendo otra cosa. Y entonces ahí habría que ver, porque bueno, pues las prioridades y la razón de ser de una secretaría de turismo son muy distintas a las de las lógicas de la reproducción cultural a nivel comunitario. Entonces ahí a lo mejor habría una participación problemática, pero por eso es que creo que la metáfora de la fricción nos sirve para entenderlo, porque no es que se haga nomás lo que la Secretaría de Turismo dice. La Secretaría de Turismo impulsa una serie de programas que de pronto se encuentran con resistencia, por ejemplo, de organizaciones comunitarias que dicen, no, aquí las cosas no se hacen así, o de líderes, o al contrario, se encuentran algunos líderes que dicen, sí, claro que sí, porque queremos mucho turismo, pero otros que dicen, no. En fin, también otro de los grandes temas que hay que abordar y que afortunadamente ya se están empezando a problematizar es esta de la relación entre el turismo y los procesos de patrimonialización, porque bueno, de pronto también pareciera que la única razón de ser del patrimonio inmaterial es su función como detonador del desarrollo, entre comillas, a partir del turismo. No, así se ha impulsado en muchos lugares, pero no es así. Y como agentes, porque también me asumo yo como académica como una agente en estos procesos, tenemos que oponer resistencia a eso para que no sea esa la idea que permee, sino las muchas otras ideas y voluntades que están empujando desde otros lados. Espero haber contestado. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina, por compartir esta reflexión con nosotros. Creo que nos aportas elementos conceptuales que valdría la pena que revisemos. Quisiera nada más a ver si es una aportación de 3 cosas, sobre todo para los jóvenes de más reciente ingreso a culturas populares. El señor Vera nos hablaba de los talleres de intercambio cultural. Hay que tener presente que ese proyecto se comenzó a desarrollar con jornaleros agrícolas. Entonces, precisamente eran comunidades forzadas a la migración de diferentes regiones del país que llevaban consigo su patrimonio cultural inmaterial. Entonces, desde que hablaban distintas lenguas, jugaban distintos juegos, vivían de cierta manera, construían, cocinaban, comían. Entonces, los talleres de intercambio cultural, la idea era, el proyecto comenzó trabajando con jornaleros agrícolas en donde ellos interactuaban e intercambiaban su patrimonio cultural inmaterial, mucho antes de que existiera este asunto de la UNESCO, ¿no? Y después evolucionó un poco y lo llevamos a trabajar con docentes para que los maestros incorporaran a sus actividades escolares este asunto del reconocimiento de la diversidad cultural de México, y se diseñaron actividades específicas con niños que las fuimos probando para trabajar este asunto de la diversidad con miras a combatir el racismo, a fomentar el respeto y este tipo de cosas, que estamos hablando más o menos de del año 2000, del 2000 y hasta 2008 más o menos trabajamos en eso. Luego otra idea, a partir de lo que decían, hablando de las culturas migrantes, hemos vivido algunos compañeros de culturas populares de cerca la experiencia de algo que le han llamado la danza de los viejos de la Huasteca. Estas personas, trabajamos con ellos un plan de salvaguardia a partir de la iniciativa de la comunidad, y ha evolucionado y lo han ido evaluando, el plan de salvaguardia que les ayudamos a construir de tal manera que han reconocido y aceptado cómo ellos quisieron ir en este sentido de la patrimonialización con el sentido del turismo, hasta que retomaron sus raíces y ahora le llaman la viejada, como ellos antes le llamaban, ¿no? Entonces, ha servido para que ellos reflexionen, pero finalmente todo esto tiene que ver con la comunidad, con lo que ellos quieran seguir viviendo a partir de ellos. Creo que eran 2, me faltaba una, pero ya no me acuerdo. A mí me hace desde hace un tiempo ruido varias cosas, ¿no? en el quehacer de la Dirección General de Culturas Populares. Uno de ellos es
una temática de la dirección es patrimonio cultural y material. Ya sabemos que es un constructo, sobre todo para anteponerlo a nivel de política cultural al patrimonio construido, que se llevaba todos los recursos, toda la atención, toda la investigación. Entonces dice, sí, pero eso está sustentado en esto, ¿no? Entonces lo pones, lo haces visible y lo haces que existe. Aunque no hay una división clara en la experiencia cotidiana de la gente, ¿no? O sea, la gente no dice, ah, sí, esto es construido, esto es inmaterial, simplemente es patrimonio, ¿no? Y a partir de esto, de este concepto de... Es más, de hecho, empezar a hablar de patrimonio desde el 2003, porque antes ni siquiera se hablaba de patrimonio, creo que ha problematizado algunos términos como es patrimonio, identidad y cultura popular, ¿no? Y popular como, ahora sí que como antes se entendía, tradicional más bien, ¿no? Que se refería, o sea, la Dirección General de Culturas Populares era una dirección que trabajaba sobre la cultura tradicional en específico, ¿no? Entonces, aquí hay, yo pienso que ahorita tenemos como confusiones entre lo que es patrimonio y el asunto de cómo opera lo que tú patrimonializas en tu identidad y más bien viceversa. Es decir, en una condición de migración, lo que está más en juego, más que el patrimonio, es tu identidad, porque no tienes asideros para esa identidad. Entonces encuentras una expresión, como en este caso el ballet folclórico, y la tomas, pero la tomas hacia tu identidad, no tanto como tu patrimonio. ¿Me doy a entender? El proceso de que se vuelva o no patrimonio es un asunto generacional. Para ellos pueden vivirlo como algo suyo, muy suyo, y que forma parte de su identidad. Pero de eso a que sea patrimonio, en el concepto sobre todo de la heredad, de que el patrimonio se hereda, ¿me explico? Ahora, también creo que justo en un mundo global, debido a estos procesos, que estas fricciones, estos procesos de fricción que dices, se está creando un nuevo tipo de patrimonio. Es decir, yo no sé si para ellos, en estas circunstancias, si lo pudieran verbalizar, coincidiría con la definición de patrimonio cultural inmaterial. Es decir, es algo que sí consideran suyo y que opera sobre su identidad. Pero quién sabe si es PCI, ¿me explicó? O sea, si pudiéramos decirles, mira, esto es el PCI, ahora que ya sabes qué es PCI, ¿tú crees que es PCI? ¿Me explicó? Yo no creo que sería PCI hasta donde yo lo voy viendo ahorita. Entonces, creo que en estas nuevas dinámicas, sobre todo urbanas, porque lo urbano también tiene mucho que ver con esto, lo urbano y lo migrante y lo globalizado, está creando una nueva suerte de patrimonio que no hemos sabido ver. Y en ese sentido, desde el marco teórico de las culturas populares, hemos dejado muchas cosas de fuera, como este asunto del ballet folclórico. Porque desde culturas populares, pues la onda era decir, no, el ballet folclórico es lo que está mal. Y está mal porque se contrapone a la danza tradicional, porque lo espectaculariza. Pero en un mundo que ya cambió, donde lo tradicional en muchos contextos urbanos, inmigrantes, ni siquiera existe, o sea, no hay ese contacto, es lo que tú decías, pues se encontraban como en un desierto. En este mundo donde esto ya no existe, tú puedes tomar algo que era la antítesis de lo que es tuyo, que es en este caso el ballet folclórico, y sí empezar un proceso de patrimonialización. ¿Me doy a entender? Y creo que justo en este vórtice, y qué bueno que lo trataste, nosotros no estamos incidiendo y no tenemos un marco teórico para incidir, como Dirección General de Culturas Populares. Es decir, lo cultural popular tradicional está claro, pues por Rodolfo Stavenhagen, por Bonfil Batalla, por la propia Lourdes, ¿no? O sea, ha habido gente que dotó a la dirección de toda una serie de elementos conceptuales para su operación. Pero no ha habido, o hasta ahorita lo que tú estás haciendo y algunas otras personas están haciendo, nadie se ha operado de ver cómo eso también se está transformando. ¿Me doy a entender? O sea, al mismo tiempo que nuestra sociedad mexicana ya no es la misma sociedad mexicana que hace bien poquito, que hace 40 años, también el concepto patrimonio cambia, porque lo que no puedes abandonar es la identidad.
¿Me doy a entender? Entonces, el hecho de que tú no puedas abandonar tu identidad te da una nueva suerte de patrimonios, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto, lo que estoy diciendo es porque de veras me preocupa y me ocupa, porque no veo que en la Dirección General tengamos esto claro, de cómo entrarle, porque no sabes a qué entrarle ya, ¿me explico? O sea que nada más vas a trabajar con los migrantes que siguen danzando la danza tradicional, ¿me explico?, en Iztapalapa, y no vas a trabajar entonces con los grupos folclóricos donde lo que tú estás encontrando en Estados Unidos también se da en el Distrito Federal. Es decir, tenemos migrantes de afuera que vienen aquí y que encuentran en el ballet folclórico un asidero identitario a su lugar de origen. Pero entonces no trabajas con ellos porque son el diablo, ¿me explico? Exacto. Entonces, te quería compartir estas dudas enormes porque me parece que sería interesante que hubiera una reflexión posterior de nosotros, como Dirección General, con personas que están trabajando el tema en la actualidad, para poder dotar de nuevo a la Dirección General de Culturas Populares de un marco teórico conceptual para su labor. ¿Me doy a entender? Sí. Me parece increíblemente provocador y productivo que tengas estas dudas y que las plantees, porque en efecto creo que estamos frente a fenómenos para los que no tenemos vaya, a veces ni siquiera las palabras para aludirlos. Creo que, a ver, varios comentarios, no tengo la respuesta a esas dudas, creo que hay que construirlas, eso, como dices, en interacción y en diálogo entre las instituciones, entre los académicos, entre la gente. Otra de las cosas que yo veo que está pasando cada vez más es que había como una separación entre, muchas separaciones, pero aludo ahora a la separación que había entre la academia, la antropología académica y sus sujetos de estudio. Ahora lo que yo veo cada vez más es que esos sujetos, más bien los hijos y nietos de esos sujetos de estudio, hoy día son antropólogos. Y hoy día no necesitan que vengan de fuera a problematizarles lo que están viviendo adentro. Cada vez lo veo más, a lo mejor no lo veía tanto cuando estaba yo aquí en el DF, pero ahora que doy clases en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, veo mucho eso. Los chavos que están estudiando antropología están regresando con las herramientas que adquieren a sus comunidades o a hacer trabajo, a hacer antropología aplicada, o a buscar entender con esos conceptos que les da la antropología la realidad. Pero los conceptos nos están quedando cortititos, porque están pasando muchas cosas y porque también creo que algo que ciertamente era fundamental señalar, el abandono que hubo y incluso el rechazo de la enorme sabiduría que hay en los pueblos indígenas, de lo terriblemente duro y de los impactos concretos que tienen la pérdida de saberes y de tradiciones en muchas de estas comunidades, pero eso hizo que cerráramos los ojos a esas otras comunidades que no se definen territorialmente y que son muchas veces las comunidades urbanas, las comunidades migrantes, los jornaleros agrícolas que van y vienen, y que están necesitando herramientas, y las están construyendo en la práctica, aunque nosotros todavía no las podamos analizar. Están necesitando construir comunidad, porque los seres humanos no podemos vivir solitos. Entonces, algunos, se dice, bueno, pues a lo mejor en Facebook están ocurriendo las nuevas comunidades, pues sí, a lo mejor, pero también veo yo mucho estos otros modos de hacer comunidad de jóvenes que no crecieron con ese anclaje que dan las tradiciones, porque ya no les tocó, porque sus papás a lo mejor sí venían de estados donde se bailaba tal o cual danza, pero al llegar acá ya no la bailaron, y esos jóvenes ya crecieron sin esas tradiciones. ¿Y qué están haciendo? Están buscando y construyendo esos anclajes en otros lados, de otras maneras, que en efecto
no, sí, es como que no existiéramos porque no las estamos pudiendo nombrar, porque a veces no consideramos legítimo voltear la mirada hacia ellas, porque seguimos operando bajo la lógica quizá de los años 70, 80, 90, pero ya pasó mucha agua bajo el río y están pasando muchísimas cosas que bueno, pues tenemos que, es creo una responsabilidad, porque además yo soy o sea, a veces me desespero mucho con el campo de lo patrimonial y digo, ya quiero hacer otra cosa. Y luego digo, bueno, no, porque sí estoy convencida de que frente a la espiral de violencia en la que vivimos, frente al sinsentido del mundo individualizado y consumista, son esas prácticas culturales que nos dan sentido lo que nos puede salvar como sociedad y como individuos. Por eso sigo en el patrimonio, por eso no me he ido, porque sí creo que eso es lo que necesitamos, encontrar nuevas formas de tejer, de retejer el tejido social que se nos ha venido desmoronando, y o nos apuramos, y más ahora. En fin, pues muchísimas gracias. Bueno, pues finalmente ahora un comentario final, y lo platicaba con Alejandra Frausto. Ahora, con el triunfo de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, pues mucho de lo que aquí estamos viendo como un interés académico y de gestión cultural y de políticas culturales, pues se nos viene encima. Es decir, esta construcción del tejido social, estos asideros a partir de la cultura para las identidades tanto de migrantes en Estados Unidos, pero ahora también aquí en México, pues justo es una tarea urgente, y justo pues esto es parte de lo que nos vamos a tener que empezar a dedicar, ¿no? A decir, pues bueno, si nos atacan desde allá, si lo que somos no les interesa, pues les vamos a demostrar en verdad que somos fuertes, que valemos mucho, que tenemos una diversidad de cosas que no están alcanzando a ver y comprender, y que eso tiene un valor que incluso pues no se puede calcular en términos de mercado. Y justo por eso, que bueno, muchas gracias por aceptar estar aquí, por plantearnos toda esta intelectualización, ¿no?, que es bien importante sobre procesos sociales. Muchas gracias. Y agradecerles a todos por haber estado aquí este viernes de tráfico terrible. Ojalá lleguen pronto y sanos y salvos a sus casas. Y le quiero entregar a Cristina una constancia que dice: la Secretaría de Cultura otorga la presente constancia a Cristina Mezcua Chávez por su participación con la charla Claves para pensar la patrimonialización desde la fricción, agentes y contextos, en este seminario de actualización del patrimonio cultural inmaterial y diversidad cultural, firmado por Alejandra Frausto Guerrero. Muchas gracias. Y por supuesto su ponchi paquete de GCP, que no puede faltar, de publicaciones de la Dirección General. Gracias a ti. Gracias de nuevo, nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien. Sí. Gracias al mainstream, a la gente que nos vio.